Hola a todos y todas. Soy Eduardo Alonso, responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy os voy a hablar sobre el programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, el vigente, el 2022-2025, cuya presentación de solicitudes urge un poquito, pues finaliza el plazo en breve, el mes que viene, como vamos a ver dentro de un ratito. La crisis económico-financiera que se inició en el año 2007 y su recuperación, así como esta reciente crisis también sanitaria y económica del COVID iniciada en el 2020, están condicionando de sobremanera la evolución de las ayudas en estos últimos años. Las dificultades para el acceso a la vivienda de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes, bueno, y también para una gran cantidad de colectivos vulnerables que ahora veremos, así como sus escasas posibilidades de emancipación, se fundamentan principalmente en la relación entre su nivel de ingresos y los precios de adquisición de las viviendas, así como en el sobreesfuerzo que han de realizar precisamente para abonar ese alquiler o cesión de un uso de vivienda, lo que contribuye a limitar sus posibilidades de desarrollo vital. Todas estas y otras muchas razones llevan al nuevo Plan Estatal de Vivienda a centrar sus esfuerzos en facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler en determinados supuestos, también en facilitar el incremento del parque público de vivienda y, por último, también el del parque de vivienda en un alquiler social o que sea asequible para todos. Y entre otros objetivos, el que nos ocupa hoy aquí, ¿no? Seguir contribuyendo a la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas con ayudas superiores a las establecidas en el anterior plan. Y aquí están, ¿no? Bien, este Real Decreto 42/2022 es el que regula el bono alquiler joven y a su vez el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda. Hay otro Real Decreto, el 1100/2021, para el desarrollo de actuaciones para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores con discapacidad y o en situación de dependencia, pero que por ahora aún no han tenido transposición en una resolución autonómica. Así que vamos a hablar de cómo se ha traspuesto este plan estatal. A la vista de todo lo que acabo de comentar, este plan fija objetivos a corto plazo de incidencia directa en la ciudadanía y objetivos estructurales a corto y medio plazo que deberían tener una incidencia en la vivienda en relación a su alquiler y a su asequibilidad de acceso. Así, entre los objetivos ahí tenéis estos cuantos, vamos a echar un vistazo. Facilitar el acceso a la vivienda a personas con menos recursos, a víctimas de violencia de género, a las objeto de desahucio, a las sin hogar, a otras especialmente vulnerables y, cómo no, y ya lo hemos citado, a los jóvenes. ¿De qué manera? Pues mediante ayudas directas al alquiler, que en algunos casos incluyen los gastos de suministros y de comunidad tal vez hasta el 100%, con ayudas a la adquisición de viviendas en municipios de pequeño tamaño y también incluso con ayudas a los arrendadores. Segundo, bueno, pues lo tenéis ahí, facilitar la oferta de vivienda en alquiler, alquiler social, alquiler asequible para personas mayores con discapacidad, la promoción de alojamientos temporales e incluso de otro tipo de modalidades residenciales como el cohousing, las intergeneracionales y otras muchas que están hoy en boga. Tercero, pues colaborar a los objetivos del reto demográfico mediante las ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda habitual en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes. Quinto, cómo no, el que hoy nos ocupa, colaborar a la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas. Impulsar también la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas y ámbitos en los que todavía imperen situaciones como el chabolismo y la infravivienda, aunque nos pueda parecer extraño, están ahí a la vuelta de la esquina, profundizando especialmente en su componente social. Y por último, en el caso particular de la eficiencia energética, que aquí también colabora, este Real Decreto contribuirá a alcanzar los objetivos de ahorro de uso final de energía y, como no, de emisiones de gases de efecto invernadero. Para la consecución de todos estos objetivos, el plan estatal se estructura en estos planes de ayuda, en estos programas de ayuda que tenéis ahí, estos 13. A nosotros el que nos interesa es el 11, que es un programa de ayudas directas
para la mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, orientado a facilitar el disfrute de la vivienda a todos los ciudadanos, sin obstáculos físicos ni sensoriales, esto es muy importante, con independencia de las distintas capacidades que podamos tener todos, ¿no? Bien. Así, ese programa se transpone aquí, en esta resolución de 23 de septiembre de 2022, que tiene por objeto aprobar las bases reguladoras que regirán la concesión de estas ayudas, precisamente de estas ayudas de accesibilidad, y convocar estas ayudas con carácter plurianual para la anualidad 2022. La concesión de estas subvenciones se tramitará por el procedimiento de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible previsto en esta convocatoria. El objetivo real del programa, pues la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas, impulsando nuevamente, porque esto no es nuevo, ya venimos años recibiendo subvenciones para la instalación de ascensores, impulsando, como digo, nuevamente la instalación de ascensores en aquellas edificaciones que los necesitan, así como otras actuaciones vinculadas a esa mejora de la accesibilidad en las viviendas, con especial atención, como no, a las personas con alguna discapacidad. Las cifras, bueno, pues ahí lo tenéis. Casi un total para este 2022 de 4.325.000 euros distribuidos en esas 3 anualidades. Tenéis ahí abajo una notita, es importante, en cada solicitud de ayuda solo puede ir un edificio o una vivienda si se trata de viviendas. Una por cada solicitud de ayuda. ¿Cuáles son los diferentes plazos de esta convocatoria? Bueno, pues el plazo de presentación de las solicitudes de esta ayuda está abierto desde el día siguiente a su publicación en el DOG y rematará el 7 de noviembre de 2022, como os acabo de decir, con cierta urgencia, porque queda ya menos de un mes. El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo dispone de 3 meses para resolver y notificar la resolución de nuestra solicitud y siempre, aunque yo ahora vaya a decir unas cositas ahí en relación a los plazos, tener siempre en cuenta que la resolución de la convocatoria, las nuestras, las personales, podrán incluir requisitos específicos relativos al inicio y a la finalización de nuestras actuaciones. En cualquier caso y de forma general, lo tenéis ahí, el plazo de ejecución será de 12 meses contados desde la fecha en que nos notifiquen para el caso de viviendas unifamiliares y viviendas pertenecientes a edificios de viviendas y de 24 meses para obras en edificios de viviendas. Por último, decir que ningún plazo de ejecución podrá exceder del 28 de octubre de 2024. En relación a todos estos plazos, decir que hay excepciones. La resolución recoge excepciones para casos, por ejemplo, en que la licencia municipal se retrase, en que haya huelgas que afecten al desarrollo de las obras o incluso razones climatológicas que nos alteren el plan de obra, ¿no? Y bueno, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por último, y lo acabo de contar, y entonces ahora hay que explicarlo, se trata de concurrencia no competitiva. ¿Qué significa? Que es el orden cronológico el que nos sitúa para ver si entramos dentro de ese crédito, ¿no? Entonces, es muy importante presentarla cuanto antes, pero es muy importante presentarla bien. ¿Por qué? Porque se considera fecha de presentación aquella en la que la solicitud queda válidamente presentada. Es decir, no influye nuestra primera presentación, influye la presentación válidamente presentada. Bien, estas bases reguladoras y esta convocatoria recogen una serie de requisitos básicos que afectan sobre todo a beneficiarios, a los edificios y a las actuaciones. Así que vamos a irlos desgranando para entender mejor cómo son estas ayudas. Bien, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Primero, los propietarios, usufructuarios, bien de viviendas unifamiliares, bien de edificios de viviendas o bien de viviendas en edificios de viviendas. Segundo, las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios que estén constituidas conforme a la ley de propiedad horizontal. Tercero, las sociedades cooperativas de viviendas integradas por socios cooperativistas que necesiten alojamiento para sí o sus familiares, o aquellas otras cooperativas que cumplan con el artículo 396 del Código Civil. Los grupos de propietarios también, aquellos que también cumplan con el artículo 396 del Código Civil. Las constructoras, arrendatarias o concesionarias de edificios y cooperativas que acrediten dicha condición mediante contrato vigente. Y por último,
Los arrendatarios de viviendas también podrán, en el supuesto de que las obras o actuaciones no sean de obligada ejecución por el propietario y ambas partes acuerden que la arrendataria coste a su cargo las actuaciones de mejora de accesibilidad. Requisitos de los beneficiarios, no nos va a sorprender, suelen ser casi siempre los mismos, ya conocidos, ¿no? Bueno, pues los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las obras y actuaciones para esa mejora de accesibilidad. Deberán ejecutar la totalidad de las actuaciones subvencionadas dentro de los plazos máximos que establece la resolución, también cumpliendo sus condiciones y prescripciones. Deberán justificar la ejecución con las facturas y documentos bancarios de pago en que queden claramente identificados ellos mismos, los beneficiarios, someterse a las actuaciones de comprobación y control que el IGUS considere pertinentes a lo largo de todo el proceso de ejecución de las actuaciones, facilitar, como no, toda la información económica que les sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, por el Tribunal de Cuentas y por cuanto organismo dependan ellas, conservar los documentos justificativos de los fondos recibidos, incluso los electrónicos, pues pueden ser objeto a posteriori de actuaciones de comprobación y control, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social en el momento en que se abonan las subvenciones, dar la adecuada publicidad de que las actuaciones están subvencionadas en el marco de este plan 2022-2025 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Xunta de Galicia y, por último, cumplir, como no, todas las demás obligaciones que en esta resolución se recogen. ¿Qué edificios? ¿A qué edificios afectan? ¿A qué edificios están enfocadas estas ayudas? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Viviendas unifamiliares, ya sean aisladas o adosadas o pareadas, es decir, la resolución recoge aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas, y la resolución lo recoge para que no nos llevemos a engaño como edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, y tercero, viviendas pertenecientes, enmarcadas, en esos edificios de vivienda que acabamos de comentar. ¿Cuáles son los requisitos de las viviendas unifamiliares? Bueno, pues aquellas para las que se solicite la ayuda deben estar finalizadas antes de 2006, con una única excepción. No se exigirá este requisito si la vivienda habitara una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 3%. Aunque en todos estos casos el texto exacto de la resolución habla de personas, basta con que una sola esté habitando las viviendas o el edificio. Y segundo, constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios. Requisitos de los edificios de viviendas. También todos aquellos que se acojan a estas ayudas también deben estar finalizados en el 2006, con la misma excepción que habite alguna persona con una discapacidad igual o superior al 33% y esté reconocida, como no. Importante, aunque ya lo conocemos de anteriores resoluciones, al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluyendo esas plantas bajas con usos compatibles, debe tener uso residencial vivienda, y al menos el 30% de las viviendas deben constituir el domicilio habitual de sus propietarios, sus usufructuarios o arrendatarios, aunque aquí hay dos pequeñas excepciones. Cuando se trate de propietario único que tenga que proceder al realojo de los inquilinos mientras se ejecutan estas obras, o cuando se trate de un inmueble donde se encuentre el domicilio habitual de una persona con discapacidad que, debido a la disposición de esos elementos comunes y a la falta de accesibilidad universal, se encuentre confinada en su vivienda. Y por último, los requisitos de las viviendas. Y leo porque aquí es importante afinar con el texto. Las viviendas ubicadas en edificios de viviendas para las que se solicite de forma independiente la ayuda de este programa deberán estar finalizadas antes del 2006, con la misma excepción, que habite en esa vivienda que solicita la solicitud, perdón, que solicita la ayuda, que habite una persona con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Y deben constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento de solicitar las ayudas. Dicha circunstancia obviamente se acreditará, digo, la de domicilios habitual en todos los casos mediante certificados o volantes de empadronamiento. Las actuaciones. Vamos a ver, ¿qué actuaciones son subvencionables? Bueno, primera, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas, incorporando mecanismos motorizados
u otros dispositivos de accesibilidad, así como cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de personas con movilidad reducida. A las obvias, como puede ser la instalación de ascensores, podemos incluir aquí como ejemplo los sistemas de apertura y control de accesos a una altura superior a a una altura no superior a 1,40 metros. Segundo, la instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos, así como sistemas tecnológicos que ayuden a la localización y que ayuden también al acceso y uso por parte de las personas con discapacidad de todos los elementos comunes del edificio. Pues podría ser una grúa o un artefacto que nos ayude a entrar y salir de una piscina, o a todos aquellos artefactos que nos ayuden a estar localizados en zonas comunes, como pueden ser los jardines, que nos guíen en los jardines y en zonas deportivas, por poner un ejemplo. La instalación de elementos de información, de comunicación o de aviso que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y también en el interior de las viviendas, como pueden ser señales luminosas y visuales, vibrotáctiles o sonoras. Y en particular la instalación de elementos que mejoren la accesibilidad y seguridad en el uso de los ascensores, como podría ser la comunicación bidireccional en cabina. Y también la instalación de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el entorno, como podrían ser los bucles magnéticos para todas aquellas personas que usan audífonos. Más actuaciones subvencionables, la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las vías y el exterior, como pueden ser videoporteros que ofrecen información visual y auditiva para aquellas personas que lo necesitan. La instalación de dispositivos de alarma en el ascensor que garanticen un sistema de comunicación visual, auditiva y direccional con el exterior, y especialmente útil para los casos de emergencia y atrapamiento, pues por ejemplo, ese bucle magnético que acabo de citar también, ¿no? La instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad. Y ya acabando, cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas, en los propios edificios y especialmente en sus vías de evacuación. ¿Qué puede estar incluido aquí? ¿De qué estamos hablando? Pues obras dirigidas a la ampliación especialmente de los espacios de circulación, aunque también a las estancias, en el interior de las viviendas, de manera que se cumpla el código técnico de la edificación en lo relativo a la vivienda accesible. Así como, por ejemplo, mejorar las condiciones, que esto es muy útil y se suele realizar muy a menudo, en cocinas o baños. Y por último, cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros del documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. En particular, y la verdad es que la resolución incide sobremanera siempre en la instalación de ascensores o en la mejora de los mismos, la instalación de elementos que mejoren la accesibilidad y la seguridad de los ascensores, como por ejemplo podrían ser la nivelación de la cabina. Requisitos de las actuaciones. Bueno, pues las actuaciones objeto de financiación no pueden estar iniciadas antes del 1 de enero de este año ni finalizadas antes de la publicación de esta resolución. Y si se trata de actuaciones en edificios de viviendas, deben contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios y con las autorizaciones administrativas correspondientes, sea el caso de licencia o lo que fuera, ¿no? ¿Cuáles son las cuantías máximas subvencionables? Bueno, 12.500 euros por vivienda cuando se trate de viviendas unifamiliares, 9.000 euros por vivienda más 90 euros por metro cuadrado de local comercial cuando se trate de edificios de viviendas. Ojito, porque para poder computar los euros por metro cuadrado de local será necesario que las fincas correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación. Y, por último, 6.000 euros por vivienda para actuaciones en viviendas pertenecientes a edificios de viviendas. A todo esto, en todos estos tres casos se podrá incrementar la ayuda hasta los 15.000 euros por vivienda si reside ahí una persona con discapacidad, y hasta los 18.000 si esta discapacidad está reconocida y es igual o superior su grado al 33%. Y con un límite en todos los casos que no puede superar el 60% del coste de actuación, aunque ese límite puede llegar hasta el 80% si en la vivienda reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años, lo que no está nada mal, un 80%. Por último, decir que en todos los casos, A, B y C, podrá ser incrementado ese límite en 3.000 euros más por vivienda
en edificios o viviendas declaradas bien de interés cultural, es decir, que tengan algún tipo de protección urbanística en el instrumento correspondiente a su municipio. Ojito, la llamada de aquí abajo, esta es importantísima. Fijaros lo que dice. Para la determinación de la cuantía de la ayuda, cada vivienda debe contar con su referencia catastral propia. En otro caso, sabemos que muchos edificios tienen una única referencia catastral sin que las viviendas tengan la suya. En otros casos, a efectos de la ayuda, el edificio computa como una sola vivienda. Ojito, ¿eh? Bien, ¿qué costes son subvencionables? Pues ahí lo tenéis, ¿cómo no? Los costes de ejecución de las obras, los de los costes de los honorarios de profesionales intervinientes, los de redacción de proyectos, informes y certificados que sean necesarios y los gastos de tramitación administrativa y tributos. Esta resolución no incluye un apartado de costes no elegibles, pero ¿qué se extrae de aquí? Pues que como en otros casos las licencias y las tasas no están incluidas, pero sí los impuestos y tributos. Es decir, en este caso el IVA parece que está incluido. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre tramitación. Obviamente, como en todas las demás, la tramitación se realiza mediante la presentación de un formulario que suele ser el anexo 1, en donde además la persona solicitante y futuro beneficiario, si fuera el caso, debe realizar ciertas declaraciones y que además debe aportar una documentación complementaria y una cesión de datos. Bueno, en relación a lo que a nosotros interesa, la documentación complementaria, lo único que vamos a echar un vistazo es aquel tipo de documentación técnica que es necesario presentar para que nos den la ayuda. Bueno, pues primero, proyecto de las actuaciones que se van a realizar o, si no fuera necesario, una memoria suscrita por técnico competente sobre la adecuación de la actuación a toda la normativa vigente, especialmente al código técnico de la edificación. Decir que si hay algún tipo de protección sobre la vivienda o el edificio, hay que añadir la ficha catálogo de patrimonio cultural de la normativa urbanística vigente en ese municipio. Segundo, presupuestos de las empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones suficientemente desglosados. En principio vale uno, pero en el supuesto de que el importe correspondiente a los costes elegibles de la actuación supere la cuantía de 40.000 euros en el caso de obras y 15.000 euros en el caso de servicios o suministros, será necesario presentar 3. Ojito. Y tercero, certificado de inicio de las obras en el caso de que las obras estuvieran iniciadas con anterior a la fecha de publicación de la resolución de la convocatoria y esta incluya pues, precisamente el otorgamiento de ayudas en ese supuesto. Por último, hay una notita. Si la naturaleza de la intervención no requiere de proyecto ni de memoria técnica, es suficiente para solicitar esta ayuda con un informe técnico suscrito, eso sí, por técnico competente que acredite la procedencia de la actuación. Es decir, por poner un ejemplo, si lo único que vamos a solicitar es un cambio de bañera por plato de ducha, algo muy necesario a veces cuando existen ciertos problemas de movilidad, porque entrar y salir de una bañera es complejo, pues en ese caso, obviamente, que probablemente no sea necesario ni siquiera memoria técnica firmada por técnico competente, pues ya lo veis, con un informe técnico que cite la procedencia, que explique la procedencia de la actuación, les es suficiente para otorgarnos la ayuda. Bien, pero aquí tengo que dar una pequeña explicación. Como ya hemos visto, dice, este caso que os acabo de decir es obvio en que no es necesario ningún tipo de documentación técnica mayores, pero dice proyecto de las actuaciones que se realizar y en caso de que no sea exigible, memoria. Bien, en realidad en relación a esta especie de memorias valoradas, no sé bien cómo llamarlas, la normativa de edificación es clara. El CTE, cuando habla de edificios o edificaciones, y ahí se incluyen las intervenciones en edificios existentes, que es lo que aquí estamos comentando, dice que siempre hace falta proyecto técnico, sea reformas, sean ampliaciones, las intervenciones o sean cambios de uso, con una salvedad, las obras de mantenimiento. Es decir, que la normativa vigente en materia de edificación dice que el único caso en que no es necesario proyecto es en las obras de mantenimiento. Lo digo para que lo tengáis claro, porque el IGUS puede no solicitarnos cierto tipo de documentación, pero estamos obligados, cuando llegamos al ayuntamiento, incluso aunque no nos lo pidiera, a saber cuál es la documentación lógica para nuestro tipo de obra. Bien, en relación ya a la tramitación, pues bueno,
como casi todas estas líneas, ¿no? Una vez presentadas, si la solicitud es incompleta o errónea, es decir, no reúne los requisitos, nos dan 10 días para resolverlo y subsanar. Tras comprobar todo, y todas aquellas que cumplan, emiten un informe sobre el cumplimiento de los requisitos y se eleva una propuesta de resolución dentro del LIGUS. Por último, se resuelve, como hemos dicho, y se notifica en un máximo de 3 meses. Los beneficiarios disponen de 10 días hábiles para la aceptación y, como mucho, se podrá interponer un recurso de alzada en el plazo máximo de un mes si hemos sido denegados o no estamos de acuerdo con la cuantía o con los plazos o con lo que fuera. Importante porque esto es especialmente lo que habrá que cumplir, la resolución estimatoria nos va a indicar las actuaciones subvencionables, su coste, la cuantía de la subvención concedida y las condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de las obras, obviamente, incluyendo sus plazos. Perdón. Justificación y pago. Bueno, pues lo tenemos ahí. Los beneficiarios deben comunicar al correspondiente área provincial que les corresponda del IGUS el final de las obras relativas a cada una de las anualidades previstas. Y con ello deben presentar pues, el certificado de inicio de obras, una memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas, que debe llevar adjuntas las facturas o documentos de valor probatorio, así como los extractos o certificaciones bancarias que demuestren que lo hemos abonado. Tercero, una memoria explicativa de las obras realizadas, también firmada por técnico competente, las fotografías, la copia del presupuesto o de los 3 presupuestos en esos casos en que acabo de explicar que sea necesario, y la licencia de obras siempre que estemos dentro de ese régimen, ¿no? Y por último, con la comunicación final, todo lo anterior si no se ha adjuntado y a mayores, como no, el certificado de finalización de obras y todos aquellos certificados correspondientes a las autorizaciones administrativas necesarias para instalaciones realizadas, si hubiera sido el caso. Bueno, ¿qué pasa? Modificaciones, denegaciones o pérdidas, incluso pérdidas y reintegros. Bueno, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas fuera de los casos que están permitidos puede dar lugar a que nos modifiquen la resolución, por ejemplo, en cuanto a la cuantía o a qué actuaciones nos van a subvencionar, o incluso su revocación. Bien, será causa de denegación de nuestra solicitud el incumplimiento de los requisitos exigidos en esta resolución o en el vigente plan estatal. Y también serán denegadas, obviamente, aquellas solicitudes que no dispongan de cobertura presupuestaria. Es decir, si se ha acabado el crédito disponible, pues obviamente nos la denegan. Y por último, el caso de pérdida de subvenciones, que es tal vez el más peligroso, ¿no? Pues el primero, podemos perder la subvención si incumplimos la obligación como beneficiarios, si la incumple nuestro cliente. La no comunicación al órgano instructor de cualquiera de las circunstancias que determinaron el reconocimiento de esta subvención. Y tercero, el incumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas también para el otorgamiento de esta subvención. Por último, y lo dejamos ahí abajo porque es peligroso, la pérdida de nuestro derecho acarrea el reintegro de las cantidades abonadas, que además estarán incrementadas con el interés legal correspondiente más un 25%, según establece el artículo 34 de la Ley 9/2007. Así que ojo, ojo, ojo con la pérdida y el reintegro de nuestra subvención. Compatibilidad, pues absoluta. Los beneficiarios de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con otras subvenciones concedidas para el mismo objeto, procedente ya sea del IGUS o cualquier otra administración o institución, siempre, y esto es obvio, que el importe de todas ellas no supere el coste total de las actuaciones. No se trata de ejecutar y además ganar dinero, como nos podemos imaginar. Y para acabar, pues la verdad, vamos a hablar un poquito del cumplimiento de la normativa vigente. Muchas veces, estemos hablando de ayudas a la rehabilitación, todas las que hemos estado viendo estos meses, o estas, para accesibilidad, muchas veces es tan importante cumplir los requisitos que nos da para que nos concedan la ayuda, que olvidamos que para obtener licencia y llevar a cabo una obra hay que cumplir la normativa vigente. Bueno, pues en este caso, las actuaciones deben cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad. Obviamente, aunque no nos lo esté diciendo el IGUS, porque es obvio, deben cumplir las condiciones básicas de accesibilidad. ¿Cuáles son? Aquellas que están recogidas
En el SUA, desde el 1 hasta el 9, no solo el SUA 9 de accesibilidad, hay más condiciones básicas de accesibilidad en el resto de exigencias. Por ejemplo, en la 1 están las rampas, sin ir más lejos. Y también algunas que están recogidas en el SI, por ejemplo, las zonas de refugio para personas con discapacidad. Bien, es decir, hay que cumplir esas condiciones básicas de accesibilidad. ¿Dónde se encuentran? La verdad están recogidas todas en la tabla 1 del documento de apoyo del DA SUA 2. El documento de apoyo a la accesibilidad DA SUA 2, que supongo que todos conocéis. Y ahora quisiera hacer dos reflexiones. A menudo no nos cuesta nada cumplir la accesibilidad en obra nueva, pero resulta que se da una paradoja, un absurdo, y es que basta que tengamos una obra en cuyo único objetivo es el cumplimiento de la accesibilidad para echarnos encima del criterio de flexibilidad y en aras de ese criterio no tener que cumplir. Es decir, mi objetivo es hacer el edificio accesible, pero por un criterio de flexibilidad no lo cumplo. Esto, obviamente, es absurdo. Y segundo, la flexibilidad está tasada, no es infinita, como veremos ahora. Y por último detalle previo, el documento de apoyo, el DASUA 2, no es un catálogo. Es decir, no, es que mis clientes quieren hacer esto, porque aparece ahí. No es un catálogo. La accesibilidad se cumple con cierta jerarquía, como vamos a ver precisamente ahora. Bien, cuando una intervención, y empezamos por ese punto 1, el primer escalón, cuando una intervención en un edificio existente afecta a las condiciones de accesibilidad, como norma general deben cumplirse todas las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que se recogen en el DBSUA y en el DBSI y que, como he dicho, están establecidas en esa tabla 1 del DA DBSUA 2. Todas. ¿Ok? Bien. Pero se trata de edificios existentes y puede haber circunstancias que nos lo impidan. Cuando justifiquemos en el proyecto que no es viable alcanzar la plena adecuación a esas condiciones básicas de la tabla 1, la Administración nos puede admitir las tolerancias establecidas en la tabla 2 del DA de BSUA 2. Es decir, si justificamos la inviabilidad, y la inviabilidad tiene 4 patas, es decir, la podemos justificar, puede ser inviabilidad urbanística, o inviabilidad técnica, o inviabilidad económica, o la inviabilidad patrimonial, porque la protección que tenga ese edificio nos impide actuar sobre determinados elementos. Entonces, si justificamos la inviabilidad cierta por alguno de estos 4 vías, nos pueden admitir irnos a la tabla 2. Por cierto, lo dice ahí el DA de BSUA 2, son estas tolerancias de la tabla 2 precisamente los criterios de flexibilidad de aplicación cuando se interviene en un edificio existente. No hay más flexibilidad que la que se llega hasta ahí. Y además, y este es un dato interesante, esta tabla también establece límite de tolerancia dentro del cual se puede dar por bueno el estado actual de un edificio antes de iniciar una reforma o de un establecimiento, aunque no cumpla estrictamente el deber. ¿Ok? Bien. Pero, como hemos dicho, puede que tampoco seamos capaces de cumplir con la tabla 2. Bueno, pues cuando se justifique la inviabilidad en el proyecto para alcanzar esta tabla 2 de tolerancias, la Administración también podrá admitir otras soluciones, como esta vez sí, las que recogen los 3 anejos del DA de BSUA 2, que permiten el mayor grado de adecuación posible, facilitando el acceso y la utilización del edificio pues por muchas diversidad, por muchas posibles situaciones personales, aunque este tercer nivel ya no ayuda demasiado a las personas que usan silla de ruedas. El primer escalón es el que normalmente hemos siempre relacionado con nivel accesible y que es válido para todo tipo de usuarios de sillas de ruedas, es decir, el cumplimiento de la tabla 1 de todas las condiciones de accesibilidad. Ese segundo escalón, cuando no es posible, es inviable el primero, es lo que más o menos siempre hemos conocido como nivel practicable, permite la movilidad de determinados usuarios en silla de ruedas y de otros con la ayuda de terceros, ¿no? Y luego está ese tercer nivel que se trata de mejoras de accesibilidad, ¿no? Y como hemos dicho, facilita la movilidad a ciertas personas con movilidad reducida, ancianos, muletas porque hemos roto una pierna o lo que fuera, pero no pueden acceder ni utilizar los edificios las personas que están en silla de ruedas. Hay otros niveles de accesibilidad, como los recogidos en el Real Decreto Ley 1/2013 o
o en la evaluación de edificios existentes o en las ITES, que son susceptibles de ajustes razonables, pero bueno, ya son ajustes menores con muchísimas limitaciones al uso. Lo importante es que hayáis entendido todo lo que he dicho en cuanto a la jerarquía de cumplimiento de la accesibilidad en las intervenciones en edificio existente y que hoy son tan importantes. Dejadme ver, aunque como siempre os digo, prefiero que dirijáis las consultas a través del panel de servicio en consultas de ayudas a la rehabilitación. Voy a echar un vistacito aquí a ver si hay alguna, pero ya digo, se deben de realizar sobre todo por el panel. No exige en la presentación la solicitud de licencia o comunicación previa, solo después con la justificación de anualidad. Bueno, pues aquí en las exigencias previas no ha aparecido que nos lo pidan. Si nos lo piden, pues nos va a dar un poco igual. De todas maneras, como a veces condicionamos la actuación a que nos den la ayuda, no siempre se tienen estas solicitudes, ¿no? Persona censada en vivienda mayor de 65 con discapacidad superior al 33, que es residente, pero no arrendador ni propietario, ¿tendría derecho a acogerse a la subvención? Pues bueno, pues lo he leído antes, ¿no? Hay determinados casos en donde con un acuerdo con el propietario, nosotros podemos acogernos a la subvención y abonar esos costes, pero lo importante siempre es leer las resoluciones y en último caso, si se trata de problemas con la tramitación o dudas de tramitación, dirigirnos ya no solo las consultas que me podáis enviar a mí, al Colegio de Arquitectos y que vamos a atender con la mejor de nuestras intenciones, sino también esos temas de tramitación, consultarlos directamente al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Y con esto, pues acabo y lo único que os puedo es agradecer la atención que habéis prestado y que hayáis aguantado ahí hasta el final. Feliz fin de semana a todos. Chao.